Vamos a orar al Señor. Voy a ir dando entrada a los que se puedan conectar, quizás un poquitito con retraso. Oramos y avanzamos en la lectura. Padre soberano, queremos darte tantas gracias en esta noche por este tiempo en el que estamos estudiando, Señor, las bases fundamentales de la eclesiología bautista confesional. Queremos darte gracias, Señor, porque has dejado este material que si bien tiene ya muchos años de escrito, pero es útil hoy. Gracias porque también el material nos lleva a tu palabra y somos alimentados, fortalecidos por ella, que es tu voz, la cual no pasa de tiempo. Y Señor amado, queremos clamarte que en tu gracia estés aplicando lo estudiado a cada uno de nosotros y que pueda servir el estudio de esta noche para darnos una mayor claridad en la eclesiología que realmente tenemos en nuestra iglesia, cuáles son nuestras convicciones como bautistas reformados, y que de esta manera, Señor, comprendamos la manera en la que, Señor, prácticamente podemos convivir en la iglesia, cuáles son nuestras convicciones y cuál es la aplicación del modelo bíblico neotestamentario que como iglesia aplicamos en los distintos casos, ya sea en los casos de funciones pastorales como de funciones de la membresía, en los casos de la aplicación de disciplinas, de todo lo que el libro está tratando con respecto a la autoridad conferida por Cristo a cada uno en la iglesia de acuerdo a la voluntad tuya. Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender y a poder aplicar lo que bíblicamente enseña tu palabra, cómo debe funcionar una iglesia sana. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, creo que se unió Ichi Jime, bienvenidos. Recién se acaban de unir. Bueno, estamos en página 74, por empezar. Vamos a ir en esta noche de la 74 a la 87. Vamos a terminar en donde dice objeción 4. Bienvenida Flavia, también a la reunión. Hola Ariel. El Señor te fortalezca, hermana. Bien, ya hemos orado y estamos por empezar la lectura. Bueno. Hola hijitos, página 74. Que los miembros de una iglesia local son los primeros sujetos receptores del poder de la libertad de la iglesia. Ahora bien, se ha declarado anteriormente en el capítulo 3 que la llave de la libertad o privilegio de la iglesia ha sido dada a los hermanos de la iglesia y la llave del gobierno y autoridad a los ancianos de la iglesia. No obstante, que estos son los primeros sujetos receptores de estas llaves y que la iglesia es el primer sujeto receptor de la libertad, se puede demostrar de la siguiente manera: por la eliminación de cualquier sujeto receptor anterior de este poder o libertad, de donde podrían derivarlo. Si los hermanos de la congregación no fueron el primer sujeto receptor de su libertad eclesiástica, entonces tuvieron que haberla obtenido de sus propios ancianos o de otras iglesias. Sin embargo, no la obtuvieron de sus propios ancianos, pues los hermanos tienen el poder y la libertad de elegir a sus propios ancianos, como se ha mostrado anteriormente, y, por consiguiente, tenían esta libertad antes de tener ancianos, por lo tanto, no podían haberla obtenido de ellos. Tampoco derivaron este poder o libertad de otras iglesias locales, porque todas las iglesias locales tienen la misma libertad y poder entre ellas y ninguna está subordinada a otra.
No leemos en la Escritura que la iglesia de Corinto estuviera sujeta a la de Éfeso, ni la de Éfeso a la de Corinto, no, ni la de Cencrea a la de Corinto, aun cuando ésta estaba situada en una localidad cercana. Tampoco derivaron su libertad de un sínodo de iglesias, porque no encontramos en Hechos 15 el modelo de los sínodos, indicios de que la iglesia de Antioquía pidiera prestada alguna de sus libertades al sínodo de Jerusalén. En realidad se sirvieron de la luz de ellos y los decretos que tendían al establecimiento de la verdad y la paz, pues al publicarse los decretos, de este sínodo, las iglesias fueron establecidas en la fe o en la verdad. Véase Hechos 16, 4 y 5. Vamos a leer libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 4 y 5. Hechos 16:4 dice lo siguiente: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y también en la consolación y la paz. Véase Hechos 15 del 31 al 32. Hechos 15, 31 dice lo siguiente: habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Sin embargo, no les pidieron prestada ninguna libertad eclesiástica. Perfecto. Bien, entonces, básicamente en este párrafo lo que podemos ver es que Cotton deja en claro que cada iglesia local es autónoma e independiente. Una iglesia que está verdaderamente fundada de manera oficial bajo los parámetros del Nuevo Testamento, que tiene sus oficiales y que tiene sus miembros, en donde están funcionando de manera oficial, tienen de parte del Señor ese poder conferido de tener una autoridad que es local e independiente. No hay interferencias entre las iglesias. Sí puede haber un compañerismo, puede haber sugerencias en la resolución de distintos conflictos, que siempre los va a haber. Puede haber quizás apoyo mutuo, pero no puede haber interferencia decisiva desde una iglesia local a otra iglesia local. Dicho de otra manera, no puede haber en la función de gobierno de una iglesia local la incisión de otro gobierno, de otra iglesia local, que le exija algo, cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo, a no ser, y tenemos que conectar con lo que venimos estudiando, que haya alguna cuestión de herejía en esa iglesia que está asociada con otras y que, lamentablemente, a pesar de que se tiene independencia, que cada iglesia sea autónoma e independiente, si la determinación de un cuerpo pastoral independiente y autónomo afecta el evangelio, o hay un capricho de mantenerse en alguna proliferación de herejías o de falsa doctrina, entonces sí el poder del sínodo, como lo hemos estudiado, puede inferir en esa iglesia
y advertirles, llamarlos al arrepentimiento con la palabra, con amor, con humildad, pero marcando que si persiste ese pastorado en ese capricho antibíblico en cuanto a una enseñanza, por ejemplo, de alguna doctrina que sea contraria a la sana doctrina de la palabra, entonces, si bien sigue la iglesia siendo responsable ante el Señor de manera independiente, y ese cuerpo pastoral dará cuenta por su herejía, sí el sínodo tiene la capacidad de expulsarlos de la asociación y de que se haga saber que esa asociación que tiene una doctrina sana ya no tiene nada que ver con esa iglesia que, a pesar de ser autónoma e independiente, se ha conservado soberbiamente, rígidamente, en su pecado de herejía y no acepta arrepentirse ni cambiar. Entonces, es un poco que lo traigo, digamos, a colación y hago una conexión explicativa para que entendamos cómo funciona la ideología de la eclesiología bautista reformada. Entonces, en este párrafo entendemos que los primeros sujetos receptores del poder de las llaves en cuanto a la libertad de la iglesia, o sea, la capacidad para elegir a sus propios oficiales, la capacidad también para opinar con respecto a la inclusión de nuevos miembros a la membresía y la capacidad para opinar con respecto a problemas de pecados evidentes a ser tratados de manera disciplinaria en la iglesia, ese y nada más que ese es el alcance que tiene el poder de las llaves en relación a la libertad de los miembros de una iglesia bautista reformada. No es otra cosa, son esos los puntos. Avanzamos en el punto 2, que los ancianos de una iglesia local son los primeros sujetos receptores del poder, de la autoridad de la iglesia. Entonces, acá vuelve Cotton a ser un poquito más amplio, lo que ya en otro capítulo lo venía mencionando de una manera más simple. Acá lo va a detallar, en donde habla de que las llaves son distribuidas en libertad para los miembros y gobierno para los oficiales. Entonces dice así: ahora bien, la segunda ramificación de la proposición fue que los ancianos de la iglesia local son el primer sujeto receptor del gobierno o autoridad en esa iglesia o congregación, sobre la cual el Espíritu Santo los ha puesto o los ha hecho supervisores. Primero, por causa del cargo de gobierno sobre la iglesia que les fue confiado directamente de Cristo, porque aunque los ancianos sean elegidos para su oficio por la iglesia de hermanos, aún así el oficio mismo es ordenado directamente por Cristo, y la autoridad para gobernar anexada al oficio está limitada únicamente por Cristo. Si los hermanos de la iglesia eligen a un presbítero para ser llamado por ellos en el Señor, esto no excusará a los presbíteros en su descuido de la autoridad para gobernar, ni ante el Señor, ni ante sus propias conciencias, porque así ordenan los apóstoles a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Hechos 20:28. 2. Lo mismo puede deducirse del don de gobierno requerido especialmente en un anciano, sin el cual no son aptos para ser elegidos para ese oficio en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Lo vamos a leer. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
debe ser alguien que gobierne bien su casa. De lo contrario, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El mismo don de gobierno no es necesario para la admisión de un miembro en la iglesia, como lo es para la elección de un anciano. Si un hermano en particular no es tan apto de gobernar su propia casa por debilidad en la prudencia o en la valentía, esto no le impedirá justamente de entrar en la iglesia. Sin embargo, el mismo defecto impedirá justamente a un hombre de ser elegido para el oficio de anciano. Tampoco ha dado Dios un espíritu dotado para regir y gobernar ordinariamente a la mayor parte del cuerpo de los hermanos. Por lo tanto, tampoco les ha dado la primera recepción de la llave de la autoridad a quienes no les ha dado el don para utilizarla. Objeción 1. Si se objetara, ¿cómo pueden los hermanos de la iglesia investir a un anciano con la autoridad para gobernar sobre ellos si no tienen poder de gobierno en sí mismos para impartírselo? Cuando se objeta de esta manera, la respuesta es la siguiente. Ellos lo invisten con la autoridad para gobernar, en parte eligiéndolo para el oficio que Dios ha investido con la autoridad de gobernar, y en parte profesando su propia sujeción a Él en el Señor. Nosotros, por lo tanto, necesariamente inferimos y recomendamos la autoridad de los ancianos sobre ellos, porque al someterse, establecen o reconocen la autoridad de aquel a quien se somete. Objeción 2. El cuerpo de la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Por lo tanto, ¿no debería la esposa gobernar a los siervos y mayordomos de la casa en lugar de ellos a ella? ¿No es conveniente que las llaves de la autoridad cuelguen de una cintura y no de la de ellos? Respuesta: hay una diferencia entre las reinas, las princesas y las damas de gran honor, como la iglesia es para Cristo. Salmos 45, 9. Salmos 45, 9. Dice así la palabra del Señor. Salmos 45, 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y 2. Las esposas de los campesinos y las de los hombres pobres, las reinas y las grandes personalidades tienen varios oficios y oficiales para todos los asuntos y servicios de la casa, como los chambelanes, mayordomos, tesoreros, interventores, alguaciles, legales, caballerizos y porteros, que tienen en sus manos toda la autoridad para ordenar los asuntos de la casa de sus señores. La reina no tiene ni una sola llave para ningún oficio, sino solo el poder y la libertad de pedir lo que quiera de acuerdo con la asignación real dada por el rey. Si se excede, los oficiales tienen el poder de restringirla por orden del rey. Pero las esposas de los campesinos y la de los hombres pobres, cuyos maridos no tienen oficiales, alguaciles o mayordomos, que supervisen y ordenen sus propiedades, pueden llevar en su propia cintura las llaves de cualquier oficio que el marido no guarda en su propia mano, no porque las esposas pobres tengan mayor autoridad en la casa que las reinas, sino porque debido a la pobreza y humilde situación, se ven obligadas a ponerse en lugar de muchos sirvientes para sus maridos. Objeción 3. Todo el cuerpo humano terrenal es el primer sujeto receptor de toda capacidad natural de cualquier miembro del cuerpo, así como la facultad de ver está primero en el cuerpo
antes que en el ojo. Respuesta: no todos los aspectos en el cuerpo místico, la Iglesia, son iguales en todos los sentidos a los del cuerpo natural. En el cuerpo natural, todas las facultades de cada parte serían inexistentes en efecto, pero no se ejercen o manifiestan hasta que cada miembro esté articulado y formado. Sin embargo, no es así en el cuerpo de la Iglesia de hermanos. Todas las diversas funciones del poder eclesial no son inexistentes efectivamente en el cuerpo de hermanos, a menos que algunos de ellos tengan los dones de todos los oficiales, que a menudo no los tienen, si no tienen presbíteros ni hombres aptos para ser presbíteros. Ahora bien, si el poder del presbiterio fuera dado a una iglesia local de hermanos, como tal, primo y perse, entonces este poder se encontraría en cada iglesia local de hermanos, porque en este sentido es una consecuencia válida para todos. Objeción 4. Pero es un principio común, reconocido por muchos de nuestros mejores teólogos. El gobierno de la Iglesia es una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia. Con respecto a Cristo, la cabeza, el gobierno de la Iglesia es soberano y monárquico. En cuanto al gobierno del presbiterio, tiene que ver con la mayordomía y es aristocrático. En cuanto al poder del pueblo en las elecciones y disciplinas, es democrático, lo que argumenta que el pueblo tiene algún tipo de kratos, poder y autoridad en el gobierno de la Iglesia. Respuesta: en un sentido amplio se puede reconocer una especie de autoridad en el pueblo. En primer lugar, como cuando un hombre actúa por consejo según su propio discernimiento libremente, entonces se dice que es autelos socios, dominus suis actus. Así el pueblo, en todos los actos de libertad que realiza, es domini sui actus. Entonces, vamos a ver. Bueno, es dominador de sus actos, o domina sus actos. Y en griego dice lo mismo. Autelos socios. Es dominador de su propia voluntad. En segundo lugar, el pueblo, por sus actos de libertad, como son la elección de oficiales, la concordancia en la disciplina de los transgresores, la concordancia en la disciplina de los transgresores y en la determinación y promulgación de los actos sinodales, tiene un gran peso o poder en el ordenamiento de los asuntos por la Iglesia, lo cual puede ser llamado kratos o protestas, un poder que muchas veces se conoce con el nombre de gobierno o autoridad, pero un lenguaje más apropiado sería llamarlo más bien un privilegio libertad en vez de autoridad, como se ha explicado anteriormente en el capítulo 3. Porque ningún acto de poder o libertad de los hermanos es propiamente vinculante, a menos que la autoridad del presbiterio concuerde con ello. Un tercer argumento por el cual puede evidenciarse que los ancianos de una iglesia local son el primer sujeto receptor de autoridad en esa iglesia se toma de la misma remoción de otros sujetos receptores, de donde podría pensarse que derivan su autoridad, como se usó antes para probar que la iglesia de hermanos era el primer sujeto receptor de su propia libertad en su propia congregación. En ninguna parte de las Escrituras se dice que los ancianos de las iglesias derivan su autoridad, la cual ejercen en su propia congregación, ni de los ancianos de otras iglesias, ni de algún sínodo de iglesias. Todas las iglesias locales y todos los ancianos de ellas tienen igual poder, cada uno de ellos respectivamente en su propia congregación. Ninguno de ellos llama a los demás sus maestros, señores o padres, en lo que respecta a cualquier autoridad sobre ellos, sino que todos ellos poseen y se reconocen mutuamente como hermanos.
Mateo 23, 8 al 10. ¿Qué dice Mateo 23, 8 al 10? Y bueno, vamos a hacer un alto aquí para ir aclarando algunas cosas de las que vamos leyendo. Mateo 23, 8 dice lo siguiente: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Bien, bueno, estamos en este segundo punto, en donde se tratan cuestiones, en primer lugar, se dejen claro el principio de que las llaves, el Señor, las llaves de gobierno, de autoridad de gobierno, el Señor se las ha delegado no a los miembros, sino a los oficiales de la iglesia. Entonces, está también hablando de que esos oficiales de la iglesia tienen el mismo grado, el mismo nivel de autoridad. Es decir, no hay una iglesia que pueda tener un poder dominante sobre otra. Y es eso lo que muchas veces observamos en el evangelicalismo moderno. Cuando una iglesia que a lo mejor porque tiene un poderío cultural mayor o económico más preponderante, pretende tener dominio sobre otras iglesias independientes, y eso es algo que no se ve en el Nuevo Testamento. Entonces, como iglesia, y puntualmente ahora hablo de nosotros, estamos tratando de mantenernos con prudencia cuando observamos ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Lo digo con prudencia porque hay que tener sabiduría como pastores en un equilibrio que es muy fino entre el irenismo y verdaderamente no acordar con algo que es no neotestamentario o antibíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en la vida entre iglesias nos topamos con una o varias, muchas, como sea, iglesias, que por tener algún tipo de preponderancia, puede ser intelectual, mayor cantidad de personas preparadas, o pueda tener a lo mejor una mayor capacidad económica por tener mayor apoyo o lo que sea, o por tener quizás una mayor capacidad cultural porque sus miembros coincide que son todos personas salidas de altas casas de estudios. Pueden ser esos los motivos que muchas veces hacen que una iglesia local pretenda, o el cuerpo pastoral de esa iglesia local pretenda, tener algún grado de poder o autoridad superior, a lo mejor a una iglesia muy pobre, ubicada en un lugar insignificante, en donde, bueno, no se ha dado el hecho de que el Señor arrime a ese lugar personas a lo mejor con esa capacidad intelectual o económica, pero lo que se ve en el Nuevo Testamento es que el poder de las llaves o la autoridad es absolutamente equidad en todos. Es decir, un principio claro que este punto nos deja es que la función sana de asociación entre iglesias es cuando ninguna iglesia se atribuye el derecho a ser superior o más poderosa que otra por los recursos con los que cuenta. Ahora bien, como pastores de la Iglesia Bautista Reformada Corandeo, ¿cómo hacemos cuando observamos eso? Eso es una tarea que realmente exige mucha sabiduría, prudencia y equilibrio para no afectar el irenismo, es decir, la sana y santa vinculación con ninguna iglesia, pero tampoco aceptar lo que no corresponde con la enseñanza del Nuevo Testamento. Espero que se entienda eso. ¿Qué dice esta parte del capítulo que vamos leyendo? Bueno, tiene objeciones, ¿sí?,
Por ejemplo, la objeción 1, si se objetara, ¿cómo pueden los hermanos de la iglesia investir a un anciano con la autoridad para gobernar si ellos no tienen poder de gobierno en sí mismos para impartírselo? Es como que el escritor se pone a escribir razonamientos de la cultura evangélica de la época que planteaban, digamos, frente a la eclesiología bautista estos altercados. Bueno, pero ¿y cómo? A ver, si un hermano no tiene el poder de las llaves otorgadas para como una función de gobierno, ¿cómo va a elegir a alguien que lo gobierne? Entonces, la respuesta que el escritor da es que ellos lo invisten con la autoridad para gobernar, en parte eligiéndolo para el oficio que Dios ha investido. Entonces, suena como un tanto tramposa la pregunta, que es la que objeta, pero es clara la respuesta. O sea, si estamos hablando de que el Señor otorga llaves de libertad a los miembros y que esa libertad está en sí en el reconocimiento de los oficiales, no es necesario que tenga una función de gobierno para elegir a quien lo gobierne. Por ejemplo, acá da muchos ejemplos de la cultura antigua, de las reinas, de las plebes. Nosotros no tenemos un sistema monárquico, entonces a veces nos cuesta volar con la imaginación a ese escenario que pinta Cotton. ¿Pero por qué? Porque él viene saliendo del anglicanismo con una monarquía en la cabeza. Pero nosotros hablemos de lo que nos toca hoy. Por ejemplo, usted va y vota, usted no es presidente para votarlo a Milei. No hace falta que sea presidente, tiene que ser pueblo. Ahora, yo sé que si voto a alguien, ojo, no estoy hablando de política, puede votar a cualquier candidato, pero bueno, hablo del presidente en turno. Usted puede votar al candidato que usted quiera, sin ser presidente. Entonces, esa sería la manera de resolver en nuestra psiquis actual y en nuestro modelo cultural lo que se está planteando aquí. No es necesario ser gobernante o tener llaves de autoridad de gobierno para elegir a alguien que te gobierne. Hace falta ser pueblo y tener libertad para poder elegir un gobernante. De hecho, cuando uno elige al gobernante, evidentemente ese gobernante tiene de parte de Dios la autorización de gobernar. De hecho, nosotros sabemos que aunque nosotros elijamos un gobernante, a la larga, quien va a inclinar las urnas a un gobernante es la soberanía y el reinado del Señor sobre todos ellos, lo dice el libro del profeta Daniel. Entonces, bueno, acá se cierra esa cuestión de lo que pudo existir en aquella época. La segunda objeción: el cuerpo de la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, por lo tanto no debería la esposa gobernar a los siervos y mayordomos de la casa en lugar de ellos a ella. No es conveniente que las llaves de la autoridad cuelguen de su cintura y no de las de ellos. Bueno, esta objeción es bíblicamente respondida de una manera simple. La esposa está sujeta a la cabeza y en realidad nunca tuvo una función de gobierno la esposa sobre su esposo. Bueno, de la misma manera como el Señor le confiere llaves de autoridad, no voy a obviar toda la explicación de la cultura antigua, de las reinas, todos los serviles y todo, porque estamos tan lejos de ese modelo cultural que es tedioso entenderlo. Pero lo veamos bíblicamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y el mismo capítulo habla de que el poder de gobierno a los pastores es otorgado por Cristo mismo. Entonces, Cristo, que es cabeza, le otorga a personas el gobierno sobre su cuerpo. Por lo tanto, ahí decanta todo tipo de objeción. Por ser Cristo autoridad del cuerpo y tener por voluntad el otorgamiento a pastores, la iglesia se debe sujetar a la autoridad conferida por Cristo a los oficiales que ellos mismos eligen. Punto final. Efesios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 3 y todos los pasajes que ya sabemos hablan de cómo se resuelve, y más en nuestra cultura hoy, ese tipo de objeción. Objeción 3. A ver, objeción 3. Todo cuerpo humano terrenal es el primer sujeto receptor de toda capacidad natural de cualquier miembro del cuerpo, así como la facultad de ver. A ver, todo el cuerpo humano terrenal es el primer sujeto receptor de toda capacidad.
natural de cualquier miembro del cuerpo. Sí, obvio. No puedes tener poder de ser miembro si no estás dentro de un cuerpo. Es lo que está diciendo un razonamiento lógico, comprobable. Así como la facultad de ver está primero en el cuerpo antes que en el ojo. Bueno, perfecto. Más allá de explicarlos cómo ellos salen de este altercado, lo vamos a ver cómo lo presenta el Nuevo Testamento claramente. En primer lugar, es verdad que todo el cuerpo tiene la capacidad de ser cuerpo antes de que cada miembro reaccione como miembro del cuerpo. Está perfecto. Pero como los pastores son miembros, se acabó el problema. Y esa es la forma más fácil de entender. Quiere decir que en ese primer momento en donde aún los oficiales están recibiendo como cuerpo esa capacidad de poder ver o de poder ser cuerpo, todo el cuerpo humano terrenal es el primer sujeto receptor de toda capacidad. Bueno, pero ¿y qué son los pastores? ¿No son miembros? Entonces, ahí se desbloquea totalmente todo principio de conflicto. Al ser ellos miembros, el primer impacto como cuerpo es recibir esa capacidad. No obstante, son personas que por la gracia de Dios y bajo el poder del Espíritu reciben un don que no reciben otros. Entonces, sí reciben la capacidad como ellos como miembro, todas sus capacidades, porque son cuerpo, pero por el otorgamiento de esa autoridad conferida de Cristo, unida al poder del Espíritu que otorgó dones, entre los cuales están los pastores y los que gobiernan, automáticamente se resuelve esa objeción. Es imposible que la autoridad esté en el cuerpo sobre los pastores, sino no tendría gobierno humano ese cuerpo. Entonces hay una cuestión de conflicto en el razonamiento en los hermanos en esa época, que se lo resolvería claramente y que nos sirve para hoy, como se los estoy explicando. El diseño del cuerpo es un diseño divino. Y entonces, pretender decir que los pastores no son cuerpo o miembros es un error. Entonces, bien, si son miembros, póngalo a la altura de los miembros, reciben en primer lugar las capacidades, pero evidentemente sus funcionalidades son un don de gracia y van a gobernar sobre el cuerpo. Caso cerrado. Bien. Y entonces tenemos una objeción más, que es la 4, pero en un principio común, reconocido por muchos de nuestros mejores teólogos, que el gobierno de la Iglesia es una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia. Con respecto a Cristo, la cabeza, el gobierno de la Iglesia es soberano y monárquico. En cuanto al gobierno del presbiterio, tiene que ver con la mayordomía y es aristocrático. En cuanto al poder del pueblo en las elecciones y disciplinas, es democrático, lo que argumenta que el pueblo tiene algún tipo de kratos o poder y autoridad en el gobierno de la Iglesia. Respuesta: en el sentido amplio, se puede reconocer una especie de autoridad en el pueblo. Es obvio, el pueblo tiene una especie de autoridad. Está bien lo que pensaban los teólogos. Es Cristo, el Rey de la Iglesia. Él les ha conferido a los ancianos esta autoridad para gobernar a su cuerpo mientras estamos atravesando este tiempo terrenal hasta que Él vuelva. Y evidentemente los miembros de la Iglesia han tenido el poder libre de poder elegir a quienes los gobiernan. Pero, a ver, ¿cómo funciona la unión de la monarquía, la aristocracia, ¿sí?, y la democracia? Funcionan bajo el ligamento de la luz y guía del Espíritu Santo a través del otorgamiento de dones. Entonces, ¿cómo hacemos cerrar esto, no? Más allá de la explicación antigua que él da, que a veces es un poco complicada, enroscada, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, Cristo nunca deja de ser el Rey. Y Cristo nunca deja de ser la cabeza por más que haya ancianos nombrados en una iglesia. De hecho, esos ancianos van a rendir a Cristo las falencias de su propia función. La palabra nos dice, como ancianos o pastores,
que hemos de dar doble cuenta. Una cuenta por nosotros y una cuenta por la negligencia de nosotros que afectó a las ovejas que están a nuestro cuidado. O sea que guarda con el que codicia obispado. Buena obra desea, pero debes saber a dónde se mete. Cuando el Señor llama a personas que normalmente no duermen en toda la noche de corrido y que derraman más lágrimas que las que se lloran normalmente. ¿Pero por qué? Porque tenemos una tarea que nos expone doblemente al juicio de Dios. Entonces, es evidente que hay una funcionalidad conjunta. La monarquía, la aristocracia y la democracia pueden coordinarse edificantemente solo por la gracia de Dios en el poder del Espíritu. Cristo sigue siempre gobernando a los pastores cuando ellos están sujetos a Cristo. De hecho, ese es el púlpito bíblico. Esa es la iglesia que tiene pastores que se ocupan de sus ovejas y que procuran llevar a las ovejas a Cristo, no a ellos, a Cristo, siempre a Cristo. Cuando eso se da es porque el Espíritu Santo está trabajando en la aristocracia. Entonces, ahora tenemos que ver cómo funciona la democracia. Y el Espíritu Santo va a guiar en decir, mira, esta persona está realmente portando el don del Espíritu para guiarnos. Entonces tiene el poder de las llaves otorgado para que pueda en una votación, en una consulta nominativa, elegir a sus oficiales. ¿Pero por qué? Porque previamente el Espíritu Santo les ha mostrado que esa persona es realmente de bendición. En segundo lugar, está basándose a esa persona por las condiciones bíblicas. Entonces, la monarquía es un establecimiento divino. Cristo no deja de ser rey. La aristocracia está bajo la función de su reinado, pero ejerce un poder conferido de guía y de gobierno sobre la democracia. Ahí se vincula el modelo neotestamentario. Es una democracia que elige a su gobierno y es un gobierno que, ligado a Cristo, bajo la sumisión al poder del Espíritu Santo, guía de manera piadosa a los que democráticamente los eligieron. Y para colmo, no dejamos de ser miembros. Para colmo tenemos el encargo del Señor de edificarnos mutuamente unos a otros. Y de que unos a otros nos podamos confrontar en amor. Y de que unos a otros estemos dispuestos a ser confrontados y a cuando hay un pecado comprobable en nuestra vida, pedir perdón. Entonces así funciona. Y es lo que se está tratando de explicar de otra manera aquí. Bueno. El punto 3. Que tanto los ancianos como los hermanos caminando y uniéndose en la verdad y la paz son los primeros sujetos receptores de todo poder eclesial que debe ser ejercido en su propio cuerpo local. Voy a volver a leer. Que tanto los ancianos como los hermanos, caminando y uniéndose en la verdad y la paz, son los primeros sujetos receptores de todo poder eclesial que debe ser ejercido en su propio cuerpo local. Ahora llegamos a la tercera rama de la tercera proposición, que era esta, que la membresía de una iglesia local, compuesta por los ancianos y los hermanos caminando juntos y uniéndose en la verdad y la paz, son el primer sujeto receptor de todo poder eclesial que debe ser ejercido entre ellos mismos, ya sea en la elección u ordenación de oficiales o en la disciplina de los transgresores en su propio cuerpo eclesial. La veracidad de lo anterior puede evidenciarse con estos argumentos. Primero, en cuanto a la ordenación, porque la integralidad del llamado de un ministro, incluso para la satisfacción
de su propia conciencia y la de las personas tiene lugar cuando tanto los hermanos como los ancianos de la iglesia local, a la que es llamado, han puesto el poder que les pertenece sobre él. Así, cuando los hermanos de la iglesia lo han elegido para el cargo y el presbiterio de la iglesia le ha impuesto las manos y ambos, en sus distintivas actuaciones, han tenido en cuenta los dones ministeriales internos con los que Dios los ha equipado, puede considerarse a sí mismos llamados por el Espíritu Santo para ejercer sus talentos en ese oficio entre ellos, y el pueblo puede y debería recibirlo como enviado de Dios para ellos. Es un poco lo que acabo de explicar cuando expliqué el punto anterior, cómo funciona. Bueno, ahora lo está explicando con otras palabras Cotton. ¿Qué defecto puede hallarse en tal llamado cuando los hermanos ejercen su legítima libertad y los ancianos ejercen su legítima autoridad en su ordenación y nada más se requiere para la integralidad de un llamado ministerial? Si se objeta que se requiere la imposición de las manos del obispo, el cual sucede a Timoteo y a Tito, a quienes el apóstol Pablo dejó, el uno en Éfeso y el otro en Creta, para ordenar ancianos en muchas iglesias, Tito 1:5. Lo vamos a leer. Tito 1:5. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Respuesta con respecto a la ordenación de Timoteo y Tito y la ordenación por medio de obispos con su pretensión al oficio de Timoteo y Tito, se ha dicho lo siguiente por parte de muchos doctos piadosos hasta ahora, especialmente de los últimos tiempos. En resumen, se llega a estas conclusiones. Primera conclusión, que Timoteo y Tito no ordenaron ancianos en muchas iglesias como obispos, sino como evangelistas. Timoteo es llamado expresamente un evangelista, 2 Timoteo 4:5. Y Tito es mostrado claramente como un evangelista, tanto como Timoteo, por las características de un evangelista. Algo que bien la Escritura sostiene o bien Eusebio comenta en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 37, versión griega, capítulo 31, versión latina. El ministerio de los evangelistas no se limitaba a una iglesia determinada, sino que seguía a los apóstoles, determinando su obra de plantar y regar iglesias, así donde llegaban. Ciertamente ordenaron oficiales donde faltaban y ejercieron jurisdicción, como los apóstoles en varias iglesias, pero con el resto del presbiterio y en presencia de toda la iglesia. 1 Timoteo 5. No obstante, no hay ninguna instrucción en las epístolas a Timoteo o a Tito, ni ninguna otra parte de la Escritura con respecto a la continuidad de este oficio de evangelista en la iglesia. Segunda conclusión, aunque obispos cuyos llamados u oficios en la iglesia se establecen en estas epístolas para que tengan continuidad, son en todo su conjunto sinónimos con presbíteros. Tito 1:5 y 7 y 1 Timoteo 3:1 al 7. Vamos a leer estos textos y vamos a dejar acá, aunque no lleguemos al punto donde dije, me parece que es más provechoso ir leyendo y explicando antes que leer un número determinado de hojas y que queden muchos conceptos quizás prendidos en el medio que no se los puede explicar. Entonces vamos a dejar acá para abrir una especie de tiempo de preguntas y de respuestas. Entonces, Tito 1, 5, 7, 5 dice, ya lo leímos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas. En 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice lo siguiente, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Hasta aquí nomás. Bueno, creo que en esta última parte se está hablando obviamente de la funcionalidad conjunta de los ancianos y de los miembros que tienen el poder otorgado de las llaves, pero cada uno en su justo lugar y en su función. Y bueno, se hace alusión a esta parte con respecto a al nombramiento de autoridades y se pone, digamos, como ejemplo lo que la palabra habla con respecto a Timoteo y Tito. Timoteo y Tito fueron personas que sí establecieron ancianos. Aquí hay una objeción que se les llama evangelistas a ellos, pero en realidad la palabra muestra que tenían la función de sobrever y evangelizar a las personas. Entonces sí fueron ellos los que establecieron en la primera etapa principal de la iglesia ancianos. Y bueno, la funcionalidad después fue que la iglesia eligió a otros compañeros de esos que ellos habían elegido y habían puesto en cada iglesia. Así que lo debemos entender como el Nuevo Testamento lo presenta. Bien, vamos a orar al Señor y luego se abre una etapa de preguntas y de respuestas. Padre, gracias por este estudio de esta noche. Gracias, Señor, porque vamos avanzando en cómo como iglesia vemos, Señor, el otorgamiento de las llaves del reino que Cristo mismo ha otorgado a la iglesia, estas llaves de libertad para los miembros y estas llaves de autoridad para los pastores, autoridad de gobierno, y cómo se vinculan en una función piadosa unos y otros. Señor, que podamos funcionar bíblicamente y para la gloria de tu nombre, en total humildad y sumisión de los unos para con los otros, los pastores a los miembros y los miembros a los pastores, en la humildad y en la mansedumbre de Jesucristo, entendiendo que de esta manera es exaltado y glorificado tu nombre. Ahora, en el tiempo de las preguntas y respuestas, te rogamos, Señor, tu luz y sabiduría y responder con tu palabra toda clase de cuestión. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ariel. Sí, ¿quién habla? Yo, Eva. Eva, te escucho, hermana. Sí. No, yo te quería preguntar, por ejemplo, si, bueno, el anciano o pastor que los hermanos eligen, digamos, y los hijos que tienen son mayores de edad y no están, digamos, en sujeción o cosas así, digamos, pero son mayores de edad. O ponerle que este hermano se haya convertido al Señor, el Señor lo haya salvado cuando ya es grande y ya sus hijos son grandes. Y bueno, y después ya como que, digamos, que lo pueden elegir pastor o no. Bueno, se entiende que si los hijos ya no están bajo la responsabilidad del cuidado de la casa, que ya tienen una vida propia, son totalmente responsables de sus propios actos. No obstante, entendemos que cuando el Señor llama al pastorado a personas, le va a dar hijos que sean realmente creyentes y que respalden su ministerio.
porque es complejo vincular los dos conceptos. Es complejo. No obstante, hay distintas interpretaciones teológicas. Más me inclino a pensar, pero es una cuestión muy personal, que cuando el Señor llama a un don y a un oficio respaldado por su voluntad a una persona, le va a dar hijos que lo respalden. Porque en todos los lugares en donde la palabra exige requisitos, siempre el requisito gira en torno a que no podés gobernar la iglesia si primero no has sabido gobernar cristianamente tu casa. Para poder tener autoridad de guiar a ovejas, primero tenés que haber mostrado que tus principales ovejas fueron tu mujer y tus hijos. Ariel, soy Flavia. Sí. Flavia, hola hermana. Hola hermana. Y en el caso ese, por ejemplo, de Pablo, yo no sé si tuvo hijos, me falta estudio para saber, pero lo llama a mi amado hijo, lo llama así a Timoteo y aún a Tito, como que serían sus hijos espirituales, en relación a lo que dice Evangelina. Bueno, en realidad Pablo fue un apóstol. Él tuvo el llamado a un apostolado. Los apóstoles funcionaron con los presbíteros, incluso los apóstoles nombraron a los primeros presbíteros o ancianos en las iglesias. Pablo formó a Timoteo y lo puso en Éfeso, formó a Tito en Creta, y ellos después dieron la cadena de que otros pudiesen estar en compañía de ellos, elegidos por la iglesia, pero fueron apóstoles. Entonces es distinto el caso. Y el Señor lo eligió a Pablo siendo apóstol, y no necesariamente tiene la condición de tener que ser casado, ni tampoco tener hijos en su misión. Los apóstoles fueron elegidos por Cristo, y lo que puntualmente el Señor puso como condición no es que tengan un matrimonio o que tengan hijos creyentes, para nada. Los apóstoles fueron aquellos que estuvieron terrenalmente acompañando en el ministerio terrenal a Cristo, que fueron nombrados por Él, y bueno, y que compartieron el ministerio con Él, y le pudieron ver. Entonces, Pablo entra dentro de esas condiciones porque el Señor resucitado se les aparece a Él en ese camino con sus cartas para matar a creyentes, como lo relata el libro de Hechos. Sí. Y bueno, y entonces él es constituido apóstol, pero no anciano. ¿Está bien? Lo que sí, cuando hay una persona piadosa que la iglesia reconoce y ya tiene hijos grandes, bueno, normalmente hay muchas iglesias que se fijan simplemente en que las condiciones estén cumplidas en la persona, a pesar de que quizás los hijos no estén en el camino del Señor. Claro, porque yo, por ejemplo, pienso, bueno, si la salvación es del Señor, ¿no es cierto? Y bueno, y vos les predicás a tus hijos y bueno, el Señor no los salva. Y, o sea, en ese sentido, aunque estén en sujeción, pero tienen que sí o sí ser salvos los hijos también. En realidad la palabra dice que tenga hijos creyentes en sujeción, con toda autoridad. Entonces, está la interpretación de que debe tener hijos creyentes, está quienes dicen, con otra línea de interpretación, que no se está refiriendo a que los hijos sean sí o sí creyentes, sino que mientras estén bajo la autoridad de la casa, los hijos se sujeten a las disposiciones cristianas de los padres. ¿Está bien? Personalmente creo que cuando una persona es respaldada por Dios, le va a dar hijos creyentes. Esta es una posición muy dura, y cuando se ha tocado en congresos pastorales, hay mucha discrepancia en eso,
y hay toda una población dividida. ¿Pero por qué? Y porque muchos pastores, si se aplicara ese principio, se verían amenazados en su pastorado. Y eso es real. Pero hay santos hombres de Dios que ejercen un ministerio que es extraordinario. John Piper, por ejemplo, tiene un hijo ateo. No, entonces no podemos escuchar más un podcast, un mensaje de Piper. No, es un hombre que Dios ha usado grandemente y sin embargo su hijo no quiere tener nada que ver con Dios. Entonces, hay esos casos, por eso no es una pregunta fácil. Yo doy mi apreciación. Mi apreciación es que mi apreciación es que un pastor debe mostrar que ha sido pastor de su esposa y de sus hijos, en todo. Después, si sus hijos se han desviado o nunca fueron, es otra cosa, pero que a nadie le quede duda que ese hombre primero se dedicó a pastorear su casa. Eso es lo que le da respaldo para poder tener gobierno en la iglesia. Hay hijos, por ejemplo, yo conozco casos de personas que tienen hijos en donde el padre realmente ha cumplido una función pastoral en la casa, pero ha tenido hijos rebeldes. Pero esos hijos rebeldes que ya son adultos, cuando hablan, siempre dicen, escúchenlo a mi papá porque lo que él dice tiene razón. O sea que los mismos rebeldes reconocen que el padre está en la verdad, pero ellos no quieren esa verdad. En ese caso, yo creo que hay una autoridad reconocida de los hijos rebeldes, de la santidad y de la piedad del trabajo pastoral del padre, que eso le da crédito para poder ser un pastor. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron bajo el cuidado de ellos, de los padres, esos padres fueron piadosos en la guía. Bueno, gracias, Ariel. Muchas gracias. De nada. ¿Algún otro tiene alguna pregunta, hermanos? Con respecto a lo de recién, Ariel, que dijiste de los apóstoles, creo que ya supiste decirlo otras veces, que los apóstoles ya cesó, digamos, no hay más, fue en un comienzo de la iglesia, ¿no? Sí. Eso, no son repetibles, son irrepetibles. ¿Por qué? Porque la condición apostólica era haber estado con Cristo, haber visto su padecimiento, haber compartido con él sus pruebas y haber sido testigos de su resurrección, que es lo que la palabra dice y enseña. Entonces ahí es donde Pablo, al ver al Cristo resucitado aparecerse, le puede cumplir la segunda condición, ¿sí? De poder ser un apóstol de Cristo, ¿sí? Pero no son repetibles, no hay apóstoles hoy. Bueno. ¿Alguien tiene otra duda, hermanos? Ariel. Sí, por acá. Hola, querido. Sí. Bueno, con respecto al pastorado de hombres solteros, conozco un caso de una iglesia reformada, cuyo pastor, uno de los pastores es un hermano soltero, digamos. Al respecto, digamos, ¿cómo estaría enmarcado dentro de la confesión, digamos? Bueno, en realidad te voy a dar mi apreciación. O sea, no es conveniente que una persona que no tiene todavía un gobierno de hogar se le conceda un pastorado. No obstante, si hay iglesias que lo nombran, es porque entienden que no es una condición que lo excluya, mientras en su vida privada cumpla con las condiciones de piedad. Yo te hablo de lo que es prudente, no vamos a decir que es excluyente. En el caso de que tenga las condiciones de una vida piadosa, le van a faltar
las del gobierno de un hogar, la de que tenga hijos que estén en sujeción con toda honestidad, como estamos leyendo. No obstante, puede llegar a tener todas las otras condiciones de piedad personal. Bueno, hay iglesias que resuelven como libertad, digamos, de lo que es el cuerpo pastoral de la iglesia, que sí pueden serlo. Personalmente, estimo que no es prudente que lo sean. ¿Está claro? Simplemente por esa parte, porque no va a ser una persona que va a tener, digamos, una autoridad práctica en lo que es el ejercicio de su función trabajando sobre matrimonios y familias. Ok, listo, gracias, Ariel. Dai, ¿estás levantando la mano? Sí, bueno, yo quería preguntar, una persona que la iglesia reconozca sus dones, tienen el llamado, pero la iglesia, lo que entendía yo, ¿no? Claramente no pueden levantarlo pastor si esa persona no ha sido ordenada por otro pastor, ¿cierto? No me quedó claro eso. Realmente la iglesia tiene la autoridad para simplemente levantarlo pastor. Yo pienso que lo que entendía es que de verdad tiene que venir otro pastor y levantar, ordenar. Tiene que haber una imposición de las manos del presbiterio para poder conceder esa función. ¿Está bien? O sea, una cosa es la elección de la iglesia, otra cosa es el nombramiento oficial. El nombramiento oficial tiene que ser hecho por oficiales. Entonces, ¿cómo se armó la cadena esta? ¿La iglesia sola tuvo oficiales invisibles que impusieron las manos? No. El presbiterio fue ordenado por los apóstoles. Ellos fueron los que empezaron a poner verdaderos presbíteros en cada iglesia, los cuales adoctrinaron a la iglesia para que la iglesia elija nuevos presbíteros que acompañen un gobierno plural. Pero esos que eran elegidos por la iglesia estaban siendo oficializados bajo la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio eran los presbíteros nombrados por los apóstoles. Entonces es como toda una obra de conjunto. La iglesia sí tiene la autoridad libre de elegir a sus oficiales, pero no tiene el poder de imponer las manos, sino que deben ser nombrados, reconocidos, a esos que la iglesia reconoce, nombrados y reconocidos por el presbiterio. Así se vincula la enseñanza. Y eso sería en el caso de pastores y también para el caso de ancianos. Sí, es que ancianos y pastores es la misma función. Y en ese caso, aunque las personas, la iglesia, liderazgo, si no es persona ordenada, tampoco deberían tomar la cena del Señor. ¿Cómo? No te escuché. Tampoco deberían tomar la cena del Señor. ¿Quiénes? Esa misma congregación. Supongamos que esa congregación tiene, reconocen el liderazgo de una persona que esa persona no ha sido ordenada. No, si no ha sido ordenada no puede administrar los sacramentos. Eso está claro en la confesión. Y el bautismo tampoco, y Los sacramentos son el bautismo y la cena del Señor. No, era eso. Muchas gracias. Para servir. Bien, mis amados, ¿hay alguna pregunta más?
Me tengo que retirar, Ariel. Noche está todo. No, no se puede hasta que no se vayan todos. No te dejamos. No, yo tengo que ir. Bueno, está bien. Permiso concedido. Un cariño para todos. Que el Señor les bendiga. Me desconecto. Buenas noches. Nos veremos. Bendiciones para todos. Chao, hermanos. Adiós, chao, chao. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Hasta mañana.